Imaginemos un tribunal silencioso, donde la vida de un niño pende de un hilo. Dos mujeres, ambas desesperadas, se presentan ante el rey más sabio de la historia de Israel. Una suplica, «El niño vivo es mío», mientras que la otra grita, «No. El niño vivo es mío, el muerto es tuyo». No hay testigos ni pruebas, solo sus palabras se contradicen. El destino de un bebé indefenso depende del juicio de un hombre. Este es el dramático e impactante escenario que encontramos en Un Reyes 3, 16-28, la famosa historia de las dos prostitutas ante el rey Salomón. Una historia que, a primera vista, puede parecer una simple disputa doméstica, pero que, analizada en profundidad, revela el carácter de la justicia divina, la sabiduría otorgada por Dios y la condición humana en toda su fragilidad. Y es precisamente en esta extraordinaria narrativa en la que profundizaremos hoy. A lo largo de este vídeo, exploraremos no solo los detalles del texto bíblico, sino también el contexto histórico de Israel en ese momento, la profundidad teológica de este juicio y las posibles interpretaciones a la luz de la palabra de Dios. Te darás cuenta de que esta no es solo la historia de dos mujeres que pelean por un hijo, sino un poderoso retrato de cómo la sabiduría del Señor se manifiesta en medio del caos humano. Antes de continuar, quiero pedirte algo importante. Si te gusta estudiar la palabra de Dios profunda y fielmente, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí encontrarás contenido sólido, reflexiones transformadoras y estudios que te ayudarán a crecer espiritualmente. Cada vídeo está diseñado para ayudarte a aprender más sobre las Escrituras y glorificar a Dios con tu vida. Así que suscríbete ahora, activa la campanita y comparte este contenido con alguien que también necesite escucharlo. Volvamos a nuestra narrativa. El libro de Un Reyes presenta la ascensión de Salomón al trono de Israel. Era hijo de David y Betsabé, y heredó el trono en un momento delicado. Israel se consolidó como reino, pero los desafíos eran enormes: gobernar una gran población, lidiar con disputas internas y externas, y mantener la alianza con el Señor. Fue en este contexto que Salomón ofreció una oración que nos inspira hasta el día de hoy. Pidió sabiduría, no riquezas ni poder, sino discernimiento para juzgar al pueblo de Dios. Y el Señor, en su gracia, le concedió una sabiduría incomparable, convirtiéndolo en el hombre más sabio de su tiempo. Y el episodio de las dos mujeres es precisamente el primer relato práctico de la sabiduría de Salomón en acción. Dos prostitutas se presentan ante él. Que sean prostitutas no es casualidad. La Biblia muestra que el juicio de Salomón no tuvo lugar en un entorno noble, sino entre mujeres marginadas, sin voz en la sociedad, sin testigos que las defendieran. Esto pone de relieve que la justicia de Dios no hace acepción de personas. Incluso las más despreciadas encuentran un lugar ante el trono del Rey ungido del Señor. El drama se intensifica. Ambas habían dado a luz recientemente. Una de ellas, durante la noche, se acostó accidentalmente sobre su hijo y lo mató. Desesperada, cambió al bebé muerto por el vivo mientras el otro dormía. Al amanecer, la verdadera madre se dio cuenta de que el niño a su lado estaba muerto, pero pronto se dio cuenta de que no era su hijo. Entonces estalló el conflicto. Cada una reivindicó la maternidad del niño vivo. ¿Quién decía la verdad? ¿Quién mentía? Aquí, la situación se convirtió en un dilema desesperado. No había pruebas de ADN, ni testigos, ni pruebas materiales. Cualquier juez humano se habría quedado perplejo. Pero Salomón poseía algo que ningún otro juez poseía: sabiduría divina. Entonces pronunció la sentencia que resuena hasta el día de hoy como ejemplo de discernimiento: traedme una espada. Cortad al niño vivo en dos y dad la mitad a cada una. Esta impactante decisión no fue, de hecho, la intención de Salomón. Nunca deseó la muerte del niño. Al contrario, su estrategia buscaba revelar el corazón de las mujeres. La verdadera madre, desesperada, prefirió renunciar a su derecho a ver vivir a su hijo. La falsa madre, endurecida, aceptó la separación. Y así, en un instante, la verdad salió a la luz. Este es el punto de inflexión de nuestra historia, el momento en que la tensión alcanza su punto álgido y la sabiduría divina se revela ante los ojos de todos. El corazón humano se revela a través de la prueba, y la vida del niño se preserva no por la astucia del rey, sino por la sabiduría que proviene de Dios.
Y es en este punto que concluimos el primer bloque, listos para profundizar aún más en el siguiente, la emoción creciente, la tensión que se despliega y la revelación culminante. El silencio llena la sala del trono. Los guardias, perplejos, dudan si deben traer una espada. Los presentes en el juicio se miran con incredulidad. ¿Quién se atrevería a sugerir la muerte de un inocente? Pero el rey, con mirada firme, no duda. Tráiganme una espada. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. El futuro de una vida estaba a punto de decidirse en una sentencia que parecía cruel. En ese instante, las intenciones ocultas del corazón humano se hacen visibles. La primera mujer, desesperada, grita: «Oh, mi señor, denle al niño vivo. No lo maten, por favor». Su reacción inmediata revela su identidad. Solo una verdadera madre preferiría renunciar a su derecho a criar a su hijo antes que verlo morir. La otra, fría y sin compasión, declara: «Ni mío ni tuyo, córtenlo». Sus palabras caen como una daga entre la multitud. Había una prueba irrefutable. El corazón humano queda expuesto ante la sabiduría de Dios. La historia nos recuerda que Dios conoce los secretos más profundos de cada ser humano. Nada se le puede ocultar. Como está escrito en Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que le sea oculta, sino que todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Salomón, iluminado por la sabiduría divina, actuó como instrumento de esta verdad eterna. La verdadera justicia no solo depende de la evidencia externa, sino de la revelación del corazón. Aquí, la tensión alcanza su punto álgido. El bebé, que simboliza la vida, la esperanza y el futuro, está en peligro. Con cada palabra, el ambiente parece volverse más denso. Pero es en este punto donde brilla la sabiduría de Salomón. Inmediatamente interrumpe la orden inicial y declara: «No maten al niño. Denlo a la primera mujer, porque ella es su madre». En ese momento, la sala del trono estalla en un profundo alivio. El resultado es magnífico, pues todos los presentes presencian no solo la preservación de la vida de un niño, sino también la manifestación de una justicia que no puede ser fabricada por el razonamiento humano. Fue la mano de Dios, guiando la mente de Salomón, la que trajo la solución perfecta a una situación aparentemente imposible. El impacto de este episodio fue tan profundo que la propia escritura registra: «Todo Israel oyó la sentencia que el rey había pronunciado, y todos le reverenciaron, porque vieron que la sabiduría de Dios estaba en él para administrar justicia». 1 Reyes 3:28. La sabiduría divina no era solo un don privado, sino una evidencia pública de que el Señor estaba con su ungido. Este clímax es importante porque nos muestra que la verdadera sabiduría es un don de Dios, no un logro humano. Salomón no confió en su propia lógica ni inteligencia. Él mismo ya había reconocido su incapacidad cuando oró: «Soy un niño, no sé cómo comportarme». 1 Reyes 3:7. Lo que sucedió en el trono ese día fue el resultado de la gracia divina respondiendo a una humilde oración. Y aquí hay una profunda aplicación teológica. Todo juicio humano es limitado, falible y sujeto a error. Pero cuando Dios concede sabiduría, aclara lo que está oculto. La historia de las dos prostitutas es, por tanto, más que un relato de maternidad disputada. Es un testimonio vivo de que la verdadera justicia solo puede alcanzarse plenamente cuando proviene del Señor. La emoción de este episodio no reside solo en su desenlace, sino en el contraste entre la compasión de la verdadera madre y la frialdad de la falsa madre. Este contraste resuena en nuestra propia vida espiritual. El corazón regenerado, transformado por la gracia, es capaz de renunciar por amor, mientras que el corazón endurecido por el pecado es capaz de sacrificar incluso lo inocente, con tal de satisfacer su propio orgullo o deseo. Así, vemos que el episodio no solo resalta la sabiduría de Salomón, sino que también nos lleva a reflexionar sobre la condición humana. Sin Dios, el hombre es egoísta, incapaz de actuar con verdadera compasión. Solo la gracia divina nos lleva a elegir la vida, a preservar lo valioso, aunque cueste sacrificio personal. Este clímax, por tanto, no es solo una victoria para la justicia, sino también una revelación espiritual. La verdadera madre fue reconocida no por sus palabras, sino por su corazón. Y el corazón humano solo se revela a la luz de la sabiduría de Dios.
Así llegamos al final de esta segunda sección, donde la emoción y la tensión alcanzan su punto álgido, y el juicio culminante nos enseña que la sabiduría divina no solo resuelve los conflictos humanos, sino que también revela la verdad más profunda sobre quienes somos realmente. Ante esta extraordinaria historia, surge una pregunta inevitable. ¿Qué nos enseña esta narración hoy, miles de años después, en un mundo tan diferente al de Salomón? ¿Es este episodio simplemente un recuerdo de un juicio pasado, o contiene verdades que aún nos hablan directamente al corazón y a nuestra realidad? Esta pregunta nos lleva a algo extraordinario: comprender que el episodio de las dos mujeres no es solo un registro histórico, sino un reflejo de cómo obra Dios, revelando el corazón humano y manifestando su justicia en medio de la confusión. Al observar la escena, percibimos tres elementos centrales. Primero, la sabiduría divina otorgada a Salomón. Segundo, la revelación del corazón humano. Y tercero, la preservación de la vida. Estos tres puntos son profundamente teológicos y cada uno tiene implicaciones prácticas para nuestra fe actual. El primer punto es la sabiduría. La sabiduría bíblica no es simplemente inteligencia o astucia humana. Se define como el temor del Señor, como leemos en Proverbios 9 y 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santo es la inteligencia. Salomón no actuó basándose en su propia capacidad, sino como alguien que había recibido un don espiritual del Señor. Esto nos recuerda que, como pueblo de Dios, no podemos confiar en nuestra propia razón para discernir la vida. Necesitamos a Cristo, quien es la sabiduría misma de Dios revelada. El segundo punto es la revelación del corazón humano. La escena de las dos mujeres muestra que, ante la prueba, lo oculto se revela. La verdadera madre se reveló no por la elocuencia de sus palabras, sino por su amor sacrificatorio por su hijo. La falsa madre se reveló por la dureza de su corazón. Asimismo, Jesús nos enseña que, de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6 y 45. Esta narración nos advierte: en situaciones de prueba, se revelará quiénes somos realmente. El tercer punto es la preservación de la vida. El juicio de Salomón no solo reveló la verdad, sino que también aseguró que la vida del niño estuviera protegida. Y aquí encontramos un atisbo del Evangelio. El verdadero Hijo fue preservado para cumplir la misión que le confió el Padre. En Cristo, la vida triunfa sobre la muerte, y la justicia de Dios se manifiesta plenamente en la cruz. El episodio de un Reyes señala simbólicamente a Cristo mismo, encarnación de la sabiduría y la justicia divinas. Y aquí surge la curiosidad. ¿Han notado cómo esta historia aparentemente sencilla evoca proféticamente el Evangelio de Jesucristo? La espada de Salomón, instrumento de juicio, nos recuerda que todos estamos ante la espada de la justicia divina. Y así como la verdadera madre suplicó por la vida de su hijo, Cristo intercede por nosotros, para que no seamos entregados a la muerte eterna. La pregunta entonces se vuelve aún más personal. Cuando se alza la espada de la justicia divina, ¿qué revela nuestro corazón? Aquí es donde el texto se vuelve aún más profundo. La sabiduría de Salomón nos señala la sabiduría de Dios en Cristo, que no solo revela la verdad, sino que también nos salva de la muerte. La justicia de Salomón preservó la vida de un niño. La justicia de Cristo preserva nuestra vida eterna. El clímax de esta sección es comprender que esta narración no se trata solo de dos mujeres, sino de todos nosotros. Nos enfrentamos a la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Hebreos 4 y 12. Nos exponemos ante el Rey de Reyes, y lo que se revela en nuestros corazones demuestra si realmente le pertenecemos. Así, llegamos al final de la tercera sección, con una pregunta que nos atormenta, un desarrollo que nos lleva al Evangelio y un clímax que nos muestra que, en última instancia, no podemos escondernos de la sabiduría de Dios. Hemos llegado a la conclusión de esta poderosa narración. El juicio de Salomón ante las dos mujeres no fue un episodio aislado, sino un hito que mostró a Israel, y a nosotros hoy, que la verdadera sabiduría y justicia provienen de Dios. El pueblo, al presenciar lo sucedido, quedó asombrado. La Escritura nos dice que todos temían al rey, porque veían que tenía la sabiduría de Dios para administrar justicia. 1 Reyes 3 y 28. Ese momento selló la reputación de Salomón como el hombre más sabio de su generación, pero sobre todo, glorificó al Señor, quien le había concedido este don.
Este episodio nos lleva a reflexionar sobre cómo actúa Dios en las situaciones más insospechadas. No fueron reinas, sacerdotes ni hombres prominentes quienes comparecieron ante el rey, sino dos prostitutas, mujeres marginadas, sin estatus social, viviendo al margen de la sociedad. Y, sin embargo, fue a través de ellas que la sabiduría de Dios se reveló al pueblo. Esto nos enseña algo precioso. El Señor elige los instrumentos que desea para manifestar su gloria. Él no se fija en la posición social, la influencia ni la apariencia externa, sino en el corazón. Esto también señala la realidad de que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Si incluso estas mujeres, rechazadas por la sociedad, tuvieron acceso al trono del Rey, cuanto más nosotros, por la obra de Cristo, tenemos acceso al trono de Dios. En Hebreos 4:16 leemos: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El episodio de Un Reyes 3 nos recuerda que el trono del Rey Mayor, Cristo, está abierto a los pecadores arrepentidos que confían en su sacrificio. Teológicamente, este texto también apunta a algo mayor. La justicia humana, por sabia que sea, no es más que una sombra de la perfecta justicia de Cristo. Salomón juzgó correctamente porque recibió sabiduría del Señor, pero seguía siendo un hombre limitado y falible. Cristo, sin embargo, es la sabiduría misma de Dios encarnado. Él no solo juzga con justicia, sino que también se entrega como sustituto de los pecadores, satisfaciendo plenamente la justicia divina. Donde Salomón discernió una disputa sobre la maternidad, Cristo discierne los corazones de toda la humanidad, y en la cruz, ejecutó el juicio que nos trajo la vida eterna. Y aquí encontramos un punto esencial de aplicación: todos compareceremos ante el tribunal de Dios. La pregunta es, cuando la verdad de nuestros corazones sea expuesta, ¿qué se revelará? ¿Seremos cubiertos por la justicia de Cristo o quedaremos desnudos ante la espada de la justicia eterna? La verdadera madre se reveló por el amor sacrificial por su Hijo. Del mismo modo, los verdaderos hijos de Dios se revelan por un corazón transformado por el Espíritu, dispuesto a negarse a sí mismo por amor a Cristo. Este es el clímax espiritual de la historia: reconocer que la sabiduría de Salomón, por grande que fuera, nos señala algo infinitamente mayor: el juicio perfecto de Cristo, ante el cual nadie puede escapar. El apóstol Pablo escribe en Romanos 2:12, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. La pregunta inevitable es, cuando estemos ante este Rey, con todo al descubierto, ¿cuál será el veredicto? Pero aquí está la buena noticia del Evangelio: para quienes están en Cristo, el juicio ya se llevó a cabo en la cruz. El castigo que nos correspondía recayó sobre él, y la justicia perfecta se satisfizo en nuestro lugar. Así como el niño fue preservado por la sabiduría de Salomón, nosotros somos preservados por la obra redentora de Jesús. Y es en este punto que quiero extenderles una invitación especial. Si desean seguir creciendo en su conocimiento de la palabra de Dios, si desean comprender las Escrituras a la luz de la teología reformada, suscríbanse a este canal ahora. Cada vídeo aquí se produce con el propósito de edificar su fe, fortalecer su esperanza y llenar su corazón con la verdad del Evangelio. Al suscribirse, no solo recibirán contenido nuevo, sino que también participarán en una comunidad que busca glorificar a Dios por encima de todo. Así que no se lo pierdan. Suscríbete, activa la campana y comparte este estudio con alguien que necesite escuchar este mensaje. Al final de esta reflexión, surge una lección profunda y práctica: la verdadera sabiduría no se encuentra en nosotros mismos, sino en Dios. La verdadera justicia no proviene de nuestras manos, sino de Cristo. Y la verdadera vida no se encuentra en los logros ni en las disputas humanas, sino en el sacrificio perfecto del Salvador. Aprendamos de esta historia que Dios es capaz de revelar el corazón humano y que nada se esconde de su presencia. Así como Salomón reconoció sus propias limitaciones y buscó la sabiduría de lo alto, nosotros también debemos clamar a diario: Señor, dame discernimiento, guía mis pasos, revela tu verdad en mi vida. Y el mensaje final es este: la palabra de Dios es viva, oportuna y transformadora. El episodio de las dos mujeres ante Salomón no es solo un relato antiguo, pero un llamado para nosotros hoy, a confiar en la sabiduría del Señor, a vivir en justicia y a reconocer que solo en Cristo tenemos verdadera vida.